20 de la mañana de un domingo en la sierra de Michoacán y el olor a café recién hecho todavía flota en la cocina cuando las camionetas negras bloquean la entrada sin pedir permiso. Nadie en esa región necesita ver los logos para entender. Ese tipo de convoy solo responde a una cosa. CJNG. 8 hombres bajan con paso firme, armas ocultas y la certeza de que esa tierra ya tiene nuevo dueño. Gabriel Mendoza no se levanta. A sus 72 años observa desde la mesa como si estuviera viendo llover mientras el documento cae frente a él con una sentencia clara. 72 horas o las consecuencias. El que manda es joven, cicatriz en el mentón, voz cargada de arrogancia prestada. Cree que está frente a otro campesino que va a ceder por miedo. Cree que esa casa de adobe, ese café humeante y ese silencio son señales de debilidad. No sabe, no puede saber que Gabriel lleva décadas sobreviviendo a hombres mucho más peligrosos que él, porque en esa cocina, en ese instante exacto, el CJNG no acaba de llegar a tomar un terreno. Acaba de tocar algo que lleva años enterrado. Y lo que esos hombres aún no entienden es que no están desalojando a un viejo. Están despertando a alguien que ya aprendió cómo se destruyen imperios desde adentro. El amanecer llegaba tarde en marzo sobre las montañas de Michoacán. La niebla se enredaba entre los eucaliptos como si el cerro quisiera retener la noche un poco más. Y el frío de las primeras horas dejaba una humedad densa que olía a tierra mojada, a pino y a algo antiguo que no tenía nombre preciso. Pero que cualquiera nacido en esas alturas reconocería de inmediato como hogar. Gabriel Mendoza se despertó a las 5:15, como cada día de los últimos 8 años. No necesitaba reloj. Su cuerpo había aprendido décadas atrás, en condiciones que prefería no recordar antes del café, a calibrarse solo con la luz. Se sentó al borde de la cama con la calma lenta de los hombres, que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Se puso las botas de cuero café, las mismas de siempre, remendadas 2 veces, y caminó descalzo hasta el baño antes de calzarlas. La casa era de adobe y madera oscura, construida por su padre en 1961 y ampliada por él mismo en 3 etapas distintas de su vida. Cada etapa era visible si uno sabía mirar. La cocina original más angosta y de techo bajo. La sala añadida en los años 80 con ladrillos de otro tono y el cuarto del fondo construido cuando regresó, definitivamente del servicio. De paredes más gruesas de lo necesario y con una ventana pequeña orientada al norte. No era superstición, era costumbre. Puso la cafetera de peltre sobre el fogón de gas mientras el agua calentaba. Salió al corredor de madera que daba al patio trasero y observó las 40 hectáreas que se extendían hacia la ladera en una geometría irregular de parcelas cultivadas, pastizales y monte bajo. Había aguacates en el sector norte, maíz en las parcelas planas y cerca del arroyo que cruzaba la propiedad por el flanco oeste. Un huerto de chile y tomate que él atendía con una disciplina que sus hijos nunca habían comprendido del todo. Rodrigo el mayor lo llamaba cada domingo desde Guadalajara. Las conversaciones eran breves y afectuosas, pero con la distancia particular de 2 hombres que se quieren sin haberse explicado nunca del todo. Gabriel nunca le contó la verdad completa sobre su trabajo. Le dijo que era oficial administrativo, que hacía papeleo, que viajaba por cuestiones de logística. Era mentira, claro, pero una mentira construida con cuidado y sostenida durante tanto tiempo que ya tenía la consistencia de la realidad. Ramón el segundo vivía en Tijuana y llamaba cada 2 o 3 semanas con la irregularidad cariñosa de alguien que tiene buenas intenciones, pero mala memoria. Trabajaba en una empresa de transporte y tenía 3 hijos a los que Gabriel solo conocía por fotografías, enviadas por WhatsApp. Los miraba con ternura en la pantalla pequeña de su teléfono, sin saber muy bien cómo cruzar la distancia, que no era geográfica, sino de tiempo. Todos esos años de ausencia que él nunca supo cómo compensar. El café estaba listo. Lo sirvió en una taza de barro vidriado, azul con detalles blancos, que había comprado en Pátzcuaro en un viaje que hizo solo hace 4 años. Solo por el gusto de manejar sin destino fijo un sábado de octubre. Se sentó en la mesa de la cocina frente a la ventana que miraba hacia el camino de terracería, que conectaba su propiedad con la carretera principal. A unos 3 km al sur. Desde esa ventana había visto llegar con los años a sus hijos en visitas espaciadas,
al veterinario que revisaba el ganado cada temporada, al cartero en moto que subía cada tanto con algún sobreoficial y a los jornaleros que contrataba para la cosecha de aguacate. Era una ventana de vida ordenada y predecible. Una vida que había elegido con conciencia plena después de décadas en que cada ventana era un punto de vulnerabilidad a evaluar. No escuchó las camionetas hasta que ya estaban bloqueando la entrada. 3 vehículos negros, de esos con vidrios polarizados y rines cromados que en esa región ya nadie necesitaba descifrar. Se detuvieron en formación, 2 adelante, uno cerrando el flanco con una coordinación que no era casual. Gabriel no se movió de la silla. Observó por la ventana con la misma expresión con que miraba llover, atento, sin alarma, procesando. 8 hombres bajaron, botas de trabajo, pantalones tácticos, playeras oscuras, armados, aunque no todos con el arma visible. El que caminaba primero, el más joven del grupo, con una cicatriz delgada que le cruzaba el mentón y una actitud de quien ha aprendido que la arrogancia puede sustituir a la autoridad. Empujó la puerta sin tocar. Gabriel giró la silla despacio. El hombre entró a la cocina con 2 pasos largos. Miró alrededor con el escrutinio rápido de quien evalúa un espacio en función de sus salidas y luego puso los ojos en el anciano sentado frente al café humeante. Pareció sorprenderle por una fracción de segundo que el viejo no se hubiese levantado. «Usted es el dueño», dijo. No era pregunta. «Soy el dueño», confirmó Gabriel con voz baja y pareja, sin subir el tono ni bajar la mirada. El hombre sacó una hoja doblada del bolsillo trasero del pantalón. La desplegó con un golpe seco de muñeca y la lanzó sobre la mesa. Con el mismo movimiento, sin pausa, dio un manotazo al borde de la taza. El café se derramó sobre la hoja y sobre la mesa, y la taza rodó hasta el borde sin caer. Gabriel la detuvo con la mano derecha antes de que cayera. La sostuvo un momento, luego la puso de vuelta en su lugar con cuidado. «Tiene 72 horas», dijo el hombre. «Firma eso. Agarra lo que quepa en una maleta y se larga. El terreno ya tiene nuevo dueño». Gabriel bajó los ojos hacia la hoja empapada de café. Era un documento con membrete de notaría, datos catastrales y un monto que equivalía, calculó en 2 segundos, a menos del 4% del valor real de la propiedad. Leyó en silencio, sin prisa. «Voy a pensarlo», dijo al fin. El hombre que se hacía llamar el Cuervo soltó una carcajada corta, más de desprecio que de humor. Miró a uno de sus acompañantes con el gesto de quien comparte una broma privada. Luego, al salir, empujó la taza de barro al suelo. Cayó con un sonido seco y se partió en 3 pedazos limpios. Los 8 hombres salieron. Las camionetas se fueron levantando una nube de polvo amarillo que tardó en bajar. Gabriel se quedó sentado, miró los pedazos de la taza en el suelo, luego miró la pared del fondo del pasillo, donde un viejo mapa militar de Michoacán colgaba sin marco, cubierto de alfileres de colores en posiciones que nadie en esa región habría sabido leer. Se levantó, recogió los pedazos de la taza. Los envolvió en un trapo de cocina y los guardó en el cajón de abajo junto a una linterna y 2 baterías de repuesto. Después fue al teléfono. Había un protocolo para hacer esas llamadas. No estaba escrito en ningún lado. Existía solo en la memoria de quienes lo habían acordado. En conversaciones breves y en apretones de mano que ocurrieron en lugares que los registros oficiales nunca mencionaron. Gabriel lo recordaba con la claridad específica de las cosas aprendidas bajo presión. Primero se establece el perímetro de la situación, luego se evalúa el riesgo real. Y solo después se activa a quien corresponde según el nivel de exposición. Marcó el primer número de memoria, 3 timbres, una voz de mujer seca y profesional. «Buenas tardes, soy el agrónomo», dijo Gabriel. Pausa de 2 segundos. «¿Entendido? ¿Cuántos?» 8 visibles, 3 unidades. Coordinación táctica básica. El que manda tiene una cicatriz en el mentón y conoce el catastro. Alguien adentro les pasó información. Tiene los datos del documento. Notaría tercera de Apatzingán. El número de folio es DONI 247B. Bien, espere. La llamada no duró más de 90 segundos. Gabriel colgó, fue al baño, se lavó las manos con calma y regresó a la cocina.
Preparó café nuevo, esta vez en un jarro de peltre sin adornos. Mientras esperaba, limpió la mesa con un trapo húmedo. Recogió el agua derramada por el golpe del cuervo y acomodó la silla exactamente donde estaba antes. Era un gesto pequeño e irrelevante, pero Gabriel sabía. Lo había aprendido en años de trabajo donde los detalles eran la diferencia entre el control y el caos. Que el orden del entorno inmediato sostenía el orden del pensamiento. La mente se calma cuando las cosas están en su lugar. Marcó el segundo número. Este tardó más en responder. 6 timbres. ¿Qué pasó? Dijo una voz masculina, algo ronca, con el tono desganado de alguien acostumbrado a recibir malas noticias a cualquier hora. Visita de trabajo, dijo Gabriel. Necesito un análisis de estructura. La célula que opera en el corredor entre Apatzingán y Aguililla, sector norte, tienen interés en mi propiedad. Silencio al otro lado. Luego el sonido de una silla que se ajusta. ¿Cuánto tiempo tengo? 72 horas. Es lo que ellos dicen. Yo necesito algo en 48. Esto no va a ser barato en tiempo. Nunca lo fue. Dame hasta mañana a medianoche. Colgaron. Gabriel se recargó en el marco de la puerta que daba al patio. El sol había quemado la niebla de la mañana y ahora la ladera brillaba con ese verde denso y húmedo que solo existe en Michoacán en marzo. Cuando las lluvias del invierno todavía sostienen la tierra y el calor del mediodía no ha terminado de secarla. Pensó en Rodrigo. Era la llamada que más le pesaba. No por lo que tendría que decirle, todavía no era momento de decirle nada, sino por lo que implicaba. Si el cartel había obtenido los datos catastrales con tanta precisión, también podían tener información sobre los propietarios anteriores y su familia. Era improbable que hubieran vinculado el terreno con Rodrigo tan rápido, pero improbable no era lo mismo que imposible. Y Gabriel había aprendido que la diferencia entre esas dos palabras se medía en consecuencias. Decidió no llamar a su hijo esa noche. Lo haría cuando tuviera más información. Actuar sin datos completos era el primer error que los impacientes cometían. Y la impaciencia era un lujo que él nunca había podido permitirse. Pasó la tarde revisando la propiedad en silencio. Caminó el perímetro con una concentración que desde afuera podría confundirse con la rutina de un viejo, revisando cercas. Pero sus ojos evaluaban otra cosa. Puntos de acceso, líneas de visibilidad, la condición del arroyo como barrera natural. La densidad del monte bajo en el sector noroeste donde la vegetación podía ocultar movimiento. Tenía las 40 hectáreas memorizadas desde hace años, pero la memoria necesita confirmación cuando los escenarios cambian. Al atardecer, cuando el cielo sobre la sierra se puso de ese naranja profundo que precede al frío nocturno, Gabriel entró al cuarto del fondo. Era la habitación más austera de la casa. Una cama estrecha, una silla, un escritorio de madera con 3 cajones cerrados con llave y sobre una repisa alta una caja de metal con candado. No había fotografías en las paredes, solo el mapa de alfileres en el pasillo, visible desde la puerta del cuarto, que funcionaba como un resumen mudo de décadas de trabajo que nadie más sabía descifrar. Abrió el cajón inferior del escritorio con una llave pequeña que llevaba en el bolsillo izquierdo de su pantalón. Sacó un cuaderno de pasta dura color verde oscuro, lleno de anotaciones en una letra pequeña y apretada que él mismo había desarrollado para que resultara ilegible, a primera vista. No era código exactamente, era su propia abreviatura comprimida por años de uso hasta volverse un idioma personal. Escribió 3 líneas, fecha, número de hombres, descripción del líder. Cerró el cuaderno. Aquella noche no durmió bien, aunque tampoco lo habría reconocido de ese modo. Durmió en intervalos cortos con la lucidez intermitente de los hombres entrenados para procesar información, incluso en reposo. En algún momento de la madrugada, entre las 2 y las 3. Recordó con una nitidez extraña una tarde de 1987 en que su instructor en la academia le había dicho algo que entonces le pareció excesivo y que con los años se fue convirtiendo en eje de su manera de moverse por el mundo. El viejo oficial que se lo dijo tenía manos grandes y una cicatriz en la frente y murió años después en un accidente de carretera que probablemente no fue un accidente. Gabriel nunca pudo confirmarlo,
Pero sus palabras sobrevivieron con la dureza de los objetos que resisten más que las personas que los crearon. A las 5:15, el cuerpo de Gabriel lo despertó como siempre. Se sentó al borde de la cama, se puso las botas, fue a preparar el café. La hoja empapada todavía estaba sobre la mesa, la dobló con cuidado, la guardó en un sobre de manila y la selló. Luego desayunó en silencio, huevos revueltos, frijoles de la víspera, tortillas recalentadas en el comal. Comió despacio, sin apuro, mirando por la ventana el camino que llevaba a la carretera. A las 10 de la mañana llegó el mensaje que esperaba. Una sola frase, sin firma, folio activo. Notaría intervenida hace 6 meses. ¿Hay más? Gabriel respondió con una palabra. Continuó. Afuera, el viento movía los eucaliptos con ese sonido largo y suave que a él siempre le había recordado, sin saber muy bien por qué. A conversaciones en voz baja. El nombre que le pusieron al niño en una mañana de agosto de 1951 fue el del abuelo, paterno Gabriel, que en latín significa fuerte como Dios y que en ese pueblo de Michoacán no significaba nada más que el nombre de un viejo respetado al que valía la pena honrar. Su padre, Cipriano Mendoza, era labrador y mecánico improvisado. Un hombre de brazos gruesos y pocas palabras que había construido la casa con sus propias manos sobre una tierra heredada de su propio padre. Su madre, Consuelo, cosía, cocinaba, enseñaba a leer y cantaba en la iglesia los domingos con una voz de contralto que todo el pueblo recordaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Gabriel creció entre esa tierra y ese silencio. Aprendió a leer a los 5 años, antes que ninguno de sus 3 hermanos. Aprendió a desmontar y remontar el motor de una camioneta Dodge de 1948 a los 12. Aprendió a escuchar de verdad, no solo a esperar su turno para hablar de su madre, que decía que el mundo se revela en los detalles que la gente deja caer cuando cree que nadie mira. A los 19 años, en 1970, se presentó voluntariamente al servicio militar en Morelia. No era una decisión que su familia entendiera del todo. Su padre lo miró con una mezcla de respeto y tristeza que nunca puso en palabras. Su madre le cosió un escapulario al interior de su chamarra antes de que subiera al camión. Gabriel lo usó durante 2 años y luego lo guardó en la caja de metal donde seguía hasta hoy. Lo que encontró en el ejército no fue exactamente lo que esperaba. Encontró estructura, sí, disciplina, jerarquía, el peso de la institución. Pero también encontró algo que no tenía nombre en su vocabulario de entonces, la posibilidad de aplicar su mente de una manera que la tierra, con todo lo que le enseñó, nunca le habría dado. Era bueno con los números, con los mapas, con la identificación de patrones en información aparentemente dispersa. Sus superiores lo notaron. A los 23 años fue seleccionado para un programa de formación especializada que no aparecía en ningún organigrama público. Pasó los siguientes 31 años en una intersección indefinida entre el ejército, la inteligencia civil y las operaciones que en los informes oficiales recibían nombres administrativos sin ningún contenido descriptivo. Aprendió a moverse en esa zona gris donde las instituciones actúan sin querer dejar huella, donde las decisiones se toman en cuartos sin ventanas y se ejecutan a través de cadenas de personas que nunca se conocen entre sí. Era trabajo que requería paciencia, análisis frío y la capacidad de sostener 2 versiones de la realidad al mismo tiempo. La que existía para el mundo y la que existía para él. Se casó en 1978 con una mujer llamada Graciela, maestra rural, que lo amó con la determinación paciente de quien acepta que no va a entender todo, pero decide confiar de todas formas. Tuvieron a Rodrigo en 1980 y a Ramón en 1983. Graciela murió en 2011 de un cáncer que avanzó más rápido de lo que los médicos anticiparon. Gabriel llegó 4 horas tarde al hospital porque estaba en una reunión que no podía abandonar en ese momento. Eso era algo que no había perdonado del todo, aunque tampoco lo reconocía así de directamente, ni siquiera consigo mismo. Se retiró en 2017. Tenía 66 años. Un cuerpo que todavía respondía bien, aunque con menos margen de error que a los 40. Y una decisión tomada con la misma claridad con que había tomado todas las decisiones importantes de su vida. Quería volver a la tierra de su padre,
al olor de los eucaliptos y a la niebla de las mañanas y al café preparado sin prisa. Los primeros 2 años de retiro los pasó aprendiendo a no estar en alerta constante. Era más difícil de lo que esperaba. El cuerpo y la mente, habituados durante décadas a una vigilancia sostenida, no saben apagarse de golpe. Dormía mal. Caminaba el perímetro de la propiedad varias veces al día con una regularidad que sus vecinos interpretaban como excentricidad de anciano y que era en realidad el residuo de un hábito más profundo que la voluntad consciente. Poco a poco fue encontrando el ritmo. El huerto le dio algo concreto donde poner las manos. El ganado le dio una responsabilidad de escala humana. Las llamadas con Rodrigo le dieron el hilo delgado, pero resistente que lo conectaba con una vida que había existido en paralelo a la otra. La de padre, la de abuelo en espera y que ahora podía por fin ocupar un poco más del centro. Mantuvo sus contactos, no por costumbre ni por nostalgia, sino por la misma razón que se mantiene en forma un músculo que no se usa con frecuencia. Porque uno nunca sabe. Esperanza le llamaba 2 o 3 veces al año para compartir información que él procesaba en silencio y archivaba, mentalmente sin actuar. El contador le enviaba de vez en cuando resúmenes que nadie le había pedido, pero que Gabriel leía con atención y devolvía con 1 o 2 preguntas precisas que siempre hacían avanzar el análisis. Era una red vieja, discreta, construida en décadas de trabajo compartido bajo condiciones que crean lealtades más sólidas que cualquier contrato. No era su red en el sentido de que él la dirigiera. Era simplemente un nodo importante en una constelación de personas que se conocían por lo que habían hecho juntas, y que en momentos necesarios podían volver a funcionar como sistema. Eso era lo que el cuervo había tocado al entrar a esa cocina. No un viejo, no un campesino, no un terrateniente solitario sin protección. Había tocado, sin saberlo, el extremo visible de algo que tenía raíces mucho más profundas que las 40 hectáreas de aguacate y maíz y arroyo y chile que creía estar tomando. Y la ignorancia en estas cosas no protege. La ignorancia en estas cosas simplemente determina la forma en que llega el error. Esta tarde, mientras Gabriel revisaba el perímetro de su propiedad con paso firme y ojos que miraban más lejos de lo que parecían, un mensaje llegó al teléfono encriptado que guardaba en el cajón del escritorio. Del contador, 47 páginas, estructura completa, 3 policías, 2 depósitos y un nombre que lo hizo detenerse en el borde del arroyo con los pies sobre la tierra húmeda y los ojos fijos en el reflejo del cielo en el agua. ¿El 20? Ese nombre lo cambiaba todo y Gabriel lo sabía. El nombre del 20 no aparecía en ningún periódico, no tenía fotografía en ningún expediente público. No era el tipo de hombre que necesitaba ser conocido para ser temido. Al contrario, su poder dependía precisamente de su invisibilidad. Gabriel lo sabía porque había construido su propia carrera sobre el mismo principio y reconocer ese principio en el enemigo era al mismo tiempo una señal de respeto profesional y una advertencia seria. Se quedó de pie junto al arroyo hasta que el sol terminó de bajar detrás del cerro. El agua seguía su curso con esa indiferencia tranquila que tienen los ríos pequeños, sin importarles nada de lo que ocurre en las orillas. Gabriel pensó en ese momento en la indiferencia del agua y luego volvió a la casa. Leyó el dossier completo esa noche. Las 47 páginas que el contador había compilado en 60 horas eran un trabajo limpio, preciso y organizado con la lógica específica de alguien que lleva 14 años rastreando una estructura sin cometer el error de enamorarse de sus propias conclusiones. Había datos duros, fechas, montos, movimientos de vehículos, registros de llamadas analizados por patrones y no por contenido. Había inferencias marcadas claramente como tales, sin presentarlas como certezas. Y había 3 nombres con credenciales institucionales que Gabriel leyó 2 veces despacio antes de continuar. 2 eran policías municipales de rango bajo. El tercero era el subcomandante de la base de la Guardia Nacional más cercana, no un informante menor, sino alguien con acceso a los protocolos de patrullaje del sector. Eso explicaba cómo la célula del Cuervo había operado 23 tomas de propiedad en 14 meses sin ninguna intervención significativa. No era solo corrupción, era arquitectura. Cerró el cuaderno de pasta verde a la 1 de la mañana y apagó la lámpara del escritorio.
En la oscuridad del cuarto escuchó el viento sobre los eucaliptos y el canto intermitente de un tecolote en el monte bajo. Pensó en Graciela. Era algo que le pasaba con frecuencia en los momentos de tensión silenciosa, no con tristeza exactamente, sino con algo más parecido a una conversación interrumpida que nunca había podido reanudar. Ella le habría dicho con la firmeza que era su manera: «Ya llamaste a Rodrigo», y él habría respondido lo que siempre respondía cuando aún podía hacerlo: «Todavía no tengo todo lo que necesito saber». Y ella habría dicho: «Gabriel, el muchacho no necesita que lo protejas de la verdad, necesita que confíes en él». No llamó a Rodrigo esa noche. Pero la voz de Graciela en su memoria lo hizo poner el teléfono sobre la mesa del escritorio en lugar de guardarlo en el cajón, como señal personal de que la llamada estaba pendiente y no olvidada. A la mañana siguiente, antes del café, tomó una decisión que en términos operacionales se llamaba cambio de posición. Abandonaría la propiedad antes de que venciera el plazo de 72 horas. No por miedo. La diferencia entre retirarse por miedo y retirarse por estrategia era para Gabriel tan clara como la diferencia entre desorientación y reconocimiento deliberado del terreno. Sino porque permanecer en la casa durante el plazo activo le daba al enemigo una ventaja posicional que no valía la pena sostener. La casa era un punto fijo. Los puntos fijos en situaciones de presión se convierten en trampas. Empacó con la economía de quien sabe exactamente qué necesita. Una muda de ropa, el cuaderno verde, el teléfono encriptado, una fotografía pequeña de Graciela con los niños. Rodrigo tendría 5 años, Ramón 2. El escapulario cosido por su madre y la caja de metal con candado. Todo cabía en una mochila mediana de lona café. Dejó el resto intacto. Antes de salir, preparó una taza de café. La dejó sobre el balcón de la cocina, todavía caliente, sin tocarla. Era un gesto deliberado, no para el cartel, sino para sí mismo. Una afirmación silenciosa de que volvería, que esto no era una huida, sino un movimiento. Salió por la parte trasera, cruzó el arroyo por un punto vado que conocía desde niño y subió la ladera por un sendero que no aparecía en ningún mapa, pero que él había caminado cientos de veces. A las 7 de la mañana ya estaba en la carretera secundaria a 4 kilómetros de su propiedad esperando una camioneta gris que llegó puntual con una mujer al volante que no dijo su nombre y que Gabriel tampoco preguntó. Cuando los hombres del Cuervo llegaron esa tarde a la casa, 9, esta vez con una actitud que ya no fingía cortesía, encontraron exactamente lo que Gabriel había calculado que encontrarían: silencio, orden y una taza de café sobre el balcón, ya fría, que no indicaba fuga, sino ausencia elegida. El líder de ese grupo tomó la taza, la miró, la dejó en su lugar y llamó al Cuervo con una incomodidad que no supo articular, pero que era en esencia el primer roce con algo que no entendía. En un apartamento de Morelia, Gabriel saludó a Esperanza con un apretón de manos breve y profesional. Ella era 15 años menor que él, de cabello oscuro, cortado corto y ojos que evaluaban con la velocidad discreta de quien ha aprendido a leer situaciones antes de que terminen de desarrollarse. Trabajaban bien juntos desde hacía más de una década, no porque pensaran igual, sino porque sus diferencias eran complementarias. De una manera que ambos habían aprendido a respetar sin necesidad de nombrarlo. El 20 no sabe que estás involucrado todavía, dijo ella, sentada frente a la mesa donde ya estaban desplegadas las fotografías aéreas. Todavía, repitió Gabriel con énfasis en la palabra. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que lo conecten? Gabriel miró el mapa, calculó, no respondió de inmediato porque la respuesta que daría no era una estimación, sino una evaluación y la diferencia importaba. Suficiente, dijo al fin, si nos movemos bien. Esperanza asintió. Empujó hacia él una carpeta delgada. El contador tiene algo más, algo que no está en el dossier. Gabriel abrió la carpeta, leyó la primera página, levantó los ojos. Esto es verificado al 85%, dijo ella. El 15 restante es lo que necesitamos a Valentina para confirmar. Gabriel cerró la carpeta. La deslizó de regreso hacia Esperanza. Afuera, Morelia empezaba su tarde con el ruido normal de una ciudad que no sabía nada de lo que ocurría en ese cuarto, sin ventanas.
Cuéntame todo sobre Valentina, dijo. Valentina Reséndiz. Tenía 38 años, una licenciatura en contaduría de la Universidad Michoacana. Una hija de 9 llamada Camila y una historia de los últimos 2 años que no le contaba a nadie. Había entrado a trabajar para la estructura financiera del cartel por la misma razón por la que muchas personas el resto del país juzgaba sin entender. No había muchas opciones y las que había pagaban mal y duraban poco. Procesaba pagos, cuadraba cuentas, generaba documentos con membrete de empresas de fachada que en el papel vendían fertilizantes, maquinaria agrícola o servicios de transporte y en la práctica no vendían nada. Era buena en su trabajo, meticulosa, silenciosa, sin el error de hacer preguntas que no le correspondían. El cartel valoraba eso. Las personas que no hacen preguntas duran más. Durante 6 meses había colaborado con la agencia de Esperanza. El detonante había sido su hermano Tomás, preso en un penal de Morelia tras una operación federal que confundió a distribuidores menores con operadores de peso. Tomás tenía 27 años y 2 hijos y no había hecho nada más grave que conducir un vehículo en el momento equivocado para la persona equivocada. La injusticia fue real y documentable. Esperanza lo sabía y también sabía que la injusticia documentable en manos de alguien con recursos puede convertirse en la llave más útil que existe. La propuesta había sido directa. Información a cambio de revisión del caso. Valentina no había dudado más de 48 horas. No era cobardía ni traición lo que la movió, aunque desde afuera podría confundirse con ambas cosas. Era más exactamente la decisión de una mujer que había calculado el peso de sus opciones y elegido la que le permitía seguir mirando a su hija a los ojos cada mañana. Lo que Valentina tenía era acceso, no espectacular, no de película, sino el acceso invisible de alguien que maneja el dinero, las transferencias, los montos, las fechas, los códigos internos. Sabía qué cuentas recibían, qué cantidades y en qué intervalos. Sabía qué nombres de empresas correspondían a qué sectores de operación. Y más valioso que todo eso, tenía acceso al sistema de mensajería interna que la célula usaba para coordinar pagos. Un sistema que en teoría era seguro y que en la práctica tenía las mismas vulnerabilidades que cualquier sistema, construido por personas que confían demasiado en su propia invisibilidad. Esperanza le explicó todo esto a Gabriel con la concisión de quien ha aprendido a presentar información sin ornamentos. Él escuchó sin interrumpir, con los codos sobre la mesa y los ojos fijos en un punto entre él y la carpeta. Ese modo de atención concentrada que no se dirigía a ningún objeto específico, sino al mapa interior que iba construyendo mientras procesaba. Cuando Esperanza terminó, Gabriel hizo una sola pregunta. Ella sabe en qué se está metiendo ahora. Sabe que el nivel subió. Eso no es lo mismo que saber en qué se está metiendo. Esperanza cruzó los brazos. Había entre ellos el respeto suficiente para que ese tipo de tensión no se volviera conflicto. ¿Quieres hablar con ella? Quiero que alguien la evalúe primero, no sus datos. ¿Ella quién? El contador puede hacerlo. Sabe leer a la gente tan bien como lee números. Le llevo el mensaje. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana. El apartamento daba a una calle secundaria donde un puesto de jugos operaba con la normalidad de siempre. Naranjas apiladas en pirámides. El vendedor con un delantal naranja conversando con una señora de bolsa de mercado. El mundo afuera continuaba sin fisuras visibles. Necesito entender qué puede hacer el cuervo si empieza a sospechar de ella, dijo sin voltearse. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que alguien en la estructura note algo diferente en su comportamiento? Valentina dice que su supervisora directa es una mujer que lleva 4 años en el puesto y que no tiene razones para sospechar. El problema no es la supervisora, el problema es que el 20 pidió una auditoría interna hace 10 días. Gabriel se volvió. ¿Por qué? Porque alguien le reportó que el cuervo tomó tu terreno sin autorización. Quiere saber si hay recursos comprometidos en la operación que él no aprobó. Los dos se miraron. Era la primera pieza de información nueva que cambiaba la geometría del problema, no empeorándola, sino abriendo una posibilidad que antes no existía. La auditoría pasa por Valentina, por su sistema. Sí. Gabriel procesó eso en silencio.
En su mente, con la velocidad silenciosa de décadas de práctica, comenzaron a moverse las piezas de una idea que todavía no tenía forma completa, pero que ya tenía dirección. Entonces, la auditoría no es un problema, dijo despacio. Es una oportunidad. Esa noche, en el cuarto que Esperanza había preparado para él en el segundo piso del apartamento, Gabriel se sentó en la cama con el teléfono en la mano. Marcó el número de Rodrigo, escuchó los timbres con la paciencia de siempre. A la tercera llamada, su hijo respondió con la voz ligeramente alarmada de quien recibe una llamada nocturna de un padre que nunca llama. De noche. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, dijo Gabriel. Solo quería escucharte. Hubo una pausa breve de las que contienen más significado que las palabras que las rodean. ¿Seguro? Preguntó Rodrigo. Seguro. ¿Cómo está Fernanda? Bien, embarazada de 4 meses. Gabriel cerró los ojos un momento. Era información que no tenía. Sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Una mezcla de alegría y urgencia que se instaló en el centro del pecho como un peso nuevo. Me alegra mucho, dijo con una voz que salió más quieta de lo que pretendía. ¿Cuándo vienes, papá? Pronto, dijo. Pronto voy. Colgó. Guardó el teléfono. Miró el techo del cuarto en la oscuridad y pensó en la fotografía de Graciela con los niños que había guardado en la mochila. Pensó en que iba a ser abuelo. Pensó en que la tierra de su padre todavía estaba en pie y pensó en que no iba a perderla. El contador se llamaba en realidad Javier Solís Mena, aunque ese nombre no lo había usado en ningún contexto profesional desde 2009. Tenía 51 años, lentes de armazón gruesa. Una barriga que él describía como el costo de 14 años de trabajo sedentario y una capacidad de análisis, que Gabriel consideraba, sin exageración, la más fina que había conocido en su vida. No era un hombre de campo, nunca había disparado un arma. Pero podía leer la estructura de una organización criminal con la misma profundidad con que un médico lee una radiografía, identificando no solo lo que se ve, sino lo que la forma de lo visible revela sobre lo que está debajo. Se reunieron los tres, Gabriel, Esperanza y el contador, en el apartamento de Morelia. Al segundo día, Javier llegó con una laptop, una libreta cuadriculada llena de anotaciones y el mismo café de termo que llevaba a todas partes porque decía: el café de los lugares donde se reunían siempre era malo o estaba frío o ambas cosas. Valentina es confiable, dijo sin preámbulo mientras abría la laptop. No en el sentido de que sea valiente o que no tenga miedo. Tiene miedo, mucho, pero su miedo está bien dirigido. No le teme al trabajo, le teme a equivocarse. Eso es útil. ¿La evaluaste en persona? Preguntó Gabriel. Por videollamada 40 minutos. Le hice hablar de su hija, de su trabajo, de Tomás. Observé cómo organiza la información cuando habla. Por dónde empieza, qué omite, cuando duda. Miente bien en lo superficial, en lo profundo es completamente transparente. Para lo que necesitamos eso es suficiente. Javier giró la pantalla, mostró un esquema de flujo financiero. Nodos conectados por flechas de distintos colores que a primera vista parecía un diagrama de ingeniería, pero que representaba con precisión analítica el recorrido del dinero desde las extorsiones locales hasta las cuentas de distribución regional. La auditoría que el 20 ordenó va a revisar estas 3 líneas. Señaló 3 nodos en azul. Valentina tiene acceso directo a 2 de ellas. La tercera pasa por otro contador que ella conoce pero que no es de confianza. ¿Qué pasa si la auditoría encuentra irregularidades reales? Preguntó Esperanza. No las va a encontrar porque no las hay. Valentina no ha movido nada. Su colaboración con nosotros ha sido estrictamente informativa, sin alterar registros. Eso la protege hasta ahora. ¿Y si alteramos nosotros?, dijo Gabriel. Javier y Esperanza lo miraron. La auditoría, continuó Gabriel. Si nosotros introducimos una irregularidad calculada que apunte hacia el cuervo, el 20 no va a encontrar un problema contable. Va a encontrar evidencia de que su subordinado estaba desviando fondos de la operación del terreno para uso personal. Una cantidad pequeña, lo suficiente para ser creíble, no tanto para provocar una respuesta inmediata y violenta.
Silencio. Eso convierte la auditoría en una herramienta, dijo Javier despacio. ¿Exacto? El 20 ya sospecha que el Cuervo actuó fuera de protocolo. Si la auditoría confirma que también desvió recursos, el Cuervo se convierte en un problema interno y los problemas internos del cartel se resuelven dentro del cartel, sin que nosotros tengamos que exponernos. El riesgo, dijo Esperanza, es que el 20 no lo interprete como desviación menor. Si lo interpreta como traición, la respuesta puede ser desproporcionada y Valentina queda en el radio. Por eso la cantidad tiene que ser exacta, dijo Gabriel. No tan pequeña que parezca descuido, no tan grande que active una respuesta de eliminación. Javier, ¿puedes calcular ese rango? Dame 12 horas. Pasaron la tarde revisando la segunda etapa del plan, los 3 policías corruptos. Esperanza había identificado el canal a través del cual podía presionarse su transferencia sin que pareciera una acción coordinada. El senador, suegro de Rodrigo, aunque Gabriel todavía no había contactado a su hijo con esa intención. Había firmado antes solicitudes similares en contextos de reestructuración administrativa. No era extraordinario, era burocrático. Y lo burocrático, Gabriel lo sabía, era el camuflaje más eficaz que existe. ¿El senador sabe algo?, preguntó Gabriel. Nada, dijo Esperanza. Y prefiero que siga sin saber. Menos actores conscientes, menos variables. Rodrigo tampoco sabe. ¿Vas a decirle? Gabriel tardó en responder. Pensó en la voz de su hijo la noche anterior. Seguro. Y en lo que significaba esa pregunta dicha en ese tono. Pensó en Graciela. Pensó en la fotografía en la mochila. Cuando llegue el momento, dijo, no todavía. A las 7 de la tarde, Javier había terminado el análisis de rango. El monto a introducir en los registros de la auditoría era de 112,000 pesos, equivalente a poco más del 3% de los fondos de la operación del terreno. Suficiente para ser una señal de alarma, insuficiente para ser una declaración de guerra. Valentina recibió las instrucciones esa noche por el canal seguro que compartía con Esperanza. Las leyó 2 veces. Respondió con una sola palabra, entendido. Durmió poco esa noche, según le diría después a Esperanza. Pero a las 8 de la mañana siguiente estaba en su escritorio con la pantalla encendida y los dedos sobre él, teclado con la concentración quieta de quien ha tomado una decisión y no tiene intención de retractarse. Gabriel en el apartamento de Morelia. Supo que la primera etapa había comenzado cuando el teléfono encriptado emitió una sola vibración breve. No era un mensaje, era una señal de confirmación que habían acordado de antemano, un código de un solo pulso que significaba en curso. Se sirvió el café que había preparado esa mañana. Estaba todavía caliente. Lo tomó de pie junto a la ventana, mirando la calle donde el puesto de jugos abría sus persianas con el mismo orden de siempre. El mundo afuera no sabía nada. El mundo adentro ya se había movido. Y Gabriel, que llevaba décadas aprendiendo que la paciencia no es pasividad, sino la forma más activa de la inteligencia, esperó. Los primeros síntomas de la desconfianza interna llegaron antes de lo previsto. 4 días después de que Valentina ajustara los registros, Javier detectó un cambio en el patrón de comunicaciones de la célula. Los mensajes entre el Cuervo y sus operadores de segundo nivel, antes fluidos y frecuentes, se habían espaciado. No era silencio. Era el tipo de pausa que ocurre cuando alguien empieza a medir sus palabras porque no sabe quién más las está leyendo. Están desconfiando entre ellos, dijo Javier con la satisfacción contenida de quien ve confirmarse un modelo. ¿El Cuervo sabe ya del hallazgo en la auditoría?, preguntó Gabriel. No oficialmente, pero alguien en la cadena filtró que los auditores encontraron algo. Eso es suficiente para que él empiece a moverse. Gabriel asintió. Era el momento más delicado. Cuando una operación pasa de la fase de siembra a la fase de germinación, el arquitecto pierde control sobre el ritmo. Las reacciones humanas no siguen cronogramas. 2 días después, la situación escaló de una manera que ninguno anticipó. Un informante del catastro municipal, sobornado por el cartel, entregó el domicilio de Rodrigo en Guadalajara. Javier detectó la consulta al registro civil en tiempo casi real.
Alguien había cruzado el apellido Mendoza con la propiedad catastral y llegado hasta el nombre del hijo mayor. Gabriel recibió la información con la quietud exterior que había cultivado durante décadas. Internamente algo se tensó con una fuerza que no era miedo, sino algo más antiguo y más difícil de controlar. Cuando salieron, preguntó. Hace 3 horas. 2 hombres, vehículo sin placas, dirección Guadalajara. Calculo, 3 horas de ventaja, carretera Morelia-Guadalajara, 2 horas 40 en condiciones normales. Ya estaban cerca. Marcó el número de Rodrigo. 4 timbres. Papá. Rodrigo, escúchame con calma. Necesito que tú y Fernanda salgan del departamento ahora sin hacer preguntas todavía. ¿Pueden ir a casa de los padres de ella? Pausa. La pausa de un hombre que reconoce en el tono de su padre que no es momento de discutir. Sí. ¿Qué pasó? Te explico en cuanto estén fuera. Muévanse ya. Colgó. Marcó a Esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Fernanda, al ver por la cámara de la portería a los 2 hombres rondando el edificio, ya había llamado a su padre. El senador, con los reflejos de quien lleva décadas en un ambiente donde la seguridad personal no es opcional, activó en menos de 20 minutos una cadena de contactos que llegó a oídos federales antes de que Esperanza pudiera hacer su propio movimiento. El episodio que el Cuervo diseñó como presión simple se había convertido en menos de 2 horas en un asunto con dimensiones políticas que nadie en su célula estaba preparado para manejar. Gabriel supo de la llamada al senador cuando Esperanza lo contactó con voz más tensa de lo habitual. El asunto llegó a Ciudad de México. ¿Qué nivel? Reunión de seguridad. Esta noche. Gabriel procesó eso en silencio. Era una variable nueva que podía acelerar todo el plan o desarticularlo si las autoridades federales actuaban sin coordinación. El mayor riesgo en operaciones de este tipo nunca era el enemigo visible, era el aliado impaciente. Necesito que frenes cualquier movimiento federal por 48 horas, dijo. Eso no depende solo de mí. Hazlo depender. Esperanza no respondió de inmediato. Esa pausa Gabriel la conocía bien. Era el silencio de alguien calculando hasta dónde puede estirar su autoridad sin romperla. 48 horas, dijo al fin, no más. Gabriel colgó. Se quedó de pie en el centro del cuarto con las manos quietas a los costados. Afuera llovía sobre Morelia con esa lluvia tupida de marzo que convierte las calles en ríos pequeños y ruidosos. El reloj había cambiado de velocidad y él necesitaba estar adelante de él. Rodrigo llegó a Morelia 2 días después. No fue una decisión sencilla. Fernanda estaba en casa de sus padres, segura con el senador activando protocolos que él no comprendía del todo, pero que evidentemente funcionaban. Rodrigo había pasado esas 48 horas en un estado que no sabía nombrar con precisión. No era pánico, porque el pánico paraliza y él había seguido moviéndose, organizando, respondiendo llamadas. Era algo más parecido a una claridad brutal, la sensación de que el suelo que creía conocer tenía una profundidad que nadie le había mostrado. Llegó al apartamento de Morelia con una mochila pequeña y la expresión de alguien que ha preparado mentalmente una conversación difícil. Gabriel lo esperaba sentado a la mesa. No había dramatismo en el recibimiento. Un abrazo breve, firme de los que dicen más por su duración que por sus palabras. Se sentaron. Gabriel sirvió café y por primera vez en la vida de Rodrigo, su padre le dijo la verdad. No toda. La verdad completa sobre 31 años de trabajo encubierto habría tardado semanas en contarse y no era el momento, pero sí lo esencial. ¿Quién era? ¿Qué había hecho? ¿Por qué había callado durante tanto tiempo? Rodrigo escuchó sin interrumpir. A veces miraba la mesa. A veces miraba a su padre con una expresión que oscilaba entre el asombro y algo que podría confundirse con reproche. Pero que era más complicado que eso. Cuando Gabriel terminó, hubo un silencio largo. «Mamá, ¿sabía?», preguntó Rodrigo al fin. «Sabía que era más de lo que yo decía». Nunca preguntó los detalles. Pausa. Era más valiente que yo en eso. Rodrigo asintió despacio, tomó el café, lo dejó en la mesa sin terminar. ¿Qué necesitas de mí?
Era la pregunta correcta. Gabriel la reconoció como tal, no como resignación, sino como disposición. Y fue ese momento, más que ningún otro en toda la operación, el que le costó mantener la compostura. Las conexiones de Fernanda, su padre. No necesito que él actúe. Necesito que no actúe por 48 horas más y que cuando actúe lo haga en la dirección que nosotros ya preparamos. Él sabe que existes en esto, ¿no? Y mejor así, Rodrigo. Lo que el senador va a recibir parecerá inteligencia federal independiente. No debe saber que tiene origen aquí. Si lo sabe, deja de ser una operación y se convierte en política. Y si no acepta esperar, convéncelo. Tú conoces a ese hombre mejor que yo. Rodrigo miró a su padre con algo nuevo en los ojos. No era la mirada de un hijo hacia un padre, era la mirada de un hombre evaluando a otro hombre. Lo intentaré, dijo. Habló con el senador esa misma tarde desde el cuarto de al lado. Gabriel escuchó el murmullo de la conversación sin entender las palabras, procesando solo el tono, firme al principio, luego más negociado. Luego con algo que sonaba a convicción genuina. Cuando Rodrigo salió, asintió brevemente. Tiene 48 horas. Dice que después de eso no puede detener lo que ya está en movimiento. Es suficiente. Esa noche padre e hijo cenaron juntos por primera vez en meses. No hablaron del plan, hablaron de Fernanda, del embarazo, del nombre que habían pensado si era niña. Hablaron de la tierra, de los aguacates, de una gotera en el techo de la casa que Gabriel había postergado reparar desde el otoño. Cosas pequeñas y reales que existían más allá de todo lo demás y que eran quizás por eso las más necesarias de sostener. Antes de dormir, Rodrigo se detuvo en el pasillo y miró a su padre. Cuando esto termine, dijo, quiero que vengas a Guadalajara a conocer a Fernanda en su casa, no en medio de todo esto. Voy, dijo Gabriel. ¿Lo prometes? Era una palabra que Gabriel usaba poco, pero la dijo sin dudar. Lo prometo. La convocatoria llegó un miércoles por la mañana. Valentina recibió el mensaje a través del sistema interno de la célula. Una reunión presencial con el 20 programada para el viernes a las 3 de la tarde en una dirección que solo se proporcionaría el mismo día. Sin agenda escrita, sin justificación. En 6 meses de colaboración nunca había tenido contacto directo con el 20. Su trabajo existía en una capa de la estructura suficientemente alejada de él como para que fuera invisible. Esa distancia era su protección y ahora esa protección había desaparecido. Esperanza recibió la notificación de Valentina a los 20 minutos. Llamó a Gabriel de inmediato. Hay 2 opciones, dijo Esperanza con la voz controlada de quien ya evaluó ambas antes de marcar. La sacamos ahora y perdemos todo lo que construimos o la dejamos ir y asumimos el riesgo. Gabriel no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. La lluvia de los días anteriores había cedido y Morelia brillaba con esa luz lavada del invierno tardío que hace que todo parezca más nítido de lo normal. Valentina, ¿qué dice? Que puede ir. Eso es lo que dice o lo que cree que queremos escuchar. Silencio. Habla con ella, dijo Gabriel. No sobre la reunión. Pregúntale por Camila. Escucha cómo habla de ella hoy comparado con otras veces. Eso te va a decir más que cualquier evaluación táctica. Esperanza llamó a Valentina. Hablaron 12 minutos. Cuando volvió a contactar a Gabriel, su voz tenía una cadencia diferente, más segura. Está bien, está asustada, pero está bien. Entonces va, dijo Gabriel, pero con el dispositivo y con protocolo de emergencia cada hora. Prepararon todo en 36 horas. El dispositivo de audio era una grabadora del tamaño de un botón cosida en el interior de la bolsa de Valentina. Indetectable a menos de una revisión técnica exhaustiva y el 20 no era el tipo de operador que hacía eso. En un primer encuentro. El protocolo era simple, un mensaje de texto con una palabra clave cada 60 minutos. Si pasaba una hora sin señal, Esperanza activaba el plan de extracción. El viernes, Valentina llegó a la dirección indicada, una casa de 2 pisos en las afueras de Uruapan, sin señas particulares. Con 2 hombres en la entrada que la revisaron brevemente antes de dejarla pasar.
La reunión fue en una sala de paredes blancas con una mesa larga y un ventilador de techo que giraba aunque no hacía calor. El 20 resultó ser un hombre de unos 50 años de complexión media. Con el tipo de calma estudiada que tienen las personas acostumbradas a que otros les tengan miedo. No alzó la voz en ningún momento. Le hizo preguntas sobre procedimientos contables, sobre el manejo de cuentas específicas, sobre los registros de la operación del terreno. Valentina respondió con la precisión entrenada de alguien que conoce sus datos mejor que sus interrogadores. La reunión duró 2 horas 40 minutos. Cuando salió, caminó 3 cuadras hasta una tienda de abarrotes, compró una botella de agua, se sentó en el bordillo y mandó la señal acordada. Sus manos temblaban levemente. Lo notó ella misma con una especie de curiosidad distante, como si observara a otra persona. Esa noche, Javier procesó la grabación completa. A las 11:20 llamó a Gabriel. El 20 no sospecha de Valentina, dijo. Sospecha del cuervo. La irregularidad que plantamos funcionó. Encontró la discrepancia y la atribuye directamente a él. ¿Hay algo más? Javier hizo una pausa. Sí. El cuervo tomó el terreno por iniciativa propia, sin autorización del 20. El 20 lo sabe, está furioso y ya tomó una decisión respecto a él. ¿Qué decisión? No lo dice en la grabación. Pero Valentina escuchó antes de entrar a la sala una conversación entre 2 operadores que hablaban de resolver el problema del cuervo esta semana. Gabriel procesó eso en silencio. La estructura del cartel estaba a punto de comerse a su propio eslabón y él no había tenido que tocar nada directamente. Solo plantar una semilla en el lugar correcto y esperar que la tierra hiciera su trabajo. El problema con los planes bien construidos es que el mundo no sabe que está dentro de uno. La segunda etapa, la transferencia de los 3 policías corruptos, dependía de una firma que el senador daría sin conocer su verdadero propósito. Rodrigo había gestionado el acceso con delicadeza, presentando el asunto como una solicitud de reestructuración administrativa que su suegro había tramitado antes, en contextos similares. El senador firmó sin hacer preguntas incómodas, que era exactamente lo que se necesitaba. Pero uno de los 3 policías, el subcomandante de la Guardia Nacional, tenía sus propios contactos dentro de la estructura que lo protegían. Cuando llegó la notificación de su transferencia, hizo una llamada que no debía hacer y esa llamada llegó a través de un camino oblicuo que ninguno había trazado en el mapa hasta los oídos del 20. Javier detectó el movimiento 24 horas después. Era tarde, pero no irreversible. El 20 sabe que alguien está moviendo piezas institucionales, dijo con la voz plana de quien presenta un problema sin dramatizarlo. No sabe quién, no sabe el tamaño, pero sabe que no es coincidencia. ¿Cambió su postura respecto a Valentina?, preguntó Gabriel. No hay señales de eso, pero está en alerta. Esperanza estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la expresión de quien recalcula en silencio. Si el 20 conecta la transferencia con la auditoría y con la desaparición del terreno, va a empezar a buscar al arquitecto. Dijo que busque, dijo Gabriel, que busque y encuentre al cuervo. Los 2 lo miraron. La transferencia del subcomandante fue iniciativa del cuervo, según los registros que Valentina puede hacer visible. Él tenía motivos para querer mover a ese hombre. El subcomandante sabía demasiado sobre la operación del terreno no autorizada. Es plausible. Es coherente con lo que el 20 ya cree de él. Javier abrió la laptop, escribió durante 2 minutos en silencio. Es posible, dijo al fin. Pero Valentina tendría que insertar esa narrativa en el sistema con mucha precisión. Un error de fecha o de referencia y todo se cae. ¿Puede hacerlo? Técnicamente sí. El riesgo es humano, no técnico. Gabriel pensó en Valentina sentada en ese bordillo de Uruapan, con las manos temblando, mandando la señal acordada con una botella de agua en la mano. Pensó en lo que Esperanza le había dicho después de hablar con ella sobre Camila. Está bien, pregúntale, dijo. La respuesta de Valentina llegó en menos de 1 hora. Una sola frase, sin adornos. Dígame exactamente qué necesita y lo hago. Gabriel leyó el mensaje 2 veces. Sintió algo parecido al respeto, el tipo específico de respeto que no tiene que ver con la jerarquía,
sino con reconocer en otra persona una forma de coraje que se parece a la propia. Los últimos días antes de la operación final transcurrieron con una tensión que no era agitación, sino concentración sostenida. Cada pieza en su lugar, cada actor en su posición. Gabriel revisaba el mapa mental de la operación cada mañana, como otros revisan una lista de pendientes, metódico, sin ansiedad. Corrigiendo lo que necesitaba corrección. La noche anterior a la operación, Rodrigo llamó desde Guadalajara. «¿Mañana?», preguntó sin decir más. «Mañana», confirmó Gabriel. Hubo una pausa. «¿Estás bien, papá?». Gabriel miró el cuarto en penumbra, la mochila de lona junto a la puerta, la caja de metal sobre el escritorio. La fotografía de Graciela que había sacado esa tarde y puesto sobre la mesa mirando hacia arriba. «Estoy bien», dijo. «Cuida a Fernanda». «Siempre». Colgaron. Gabriel apagó la lámpara. En la oscuridad, el escapulario cosido por su madre descansaba sobre la caja de metal, donde lo había puesto esa misma tarde, sin pensarlo demasiado. Algunos gestos no necesitan explicación. Cerró los ojos y esperó el amanecer. La operación comenzó a las 2 de la mañana de un viernes. Gabriel no estaba en el campo, nunca estuvo en el plan que lo estuviera. Su lugar era ese cuarto en Morelia, frente a una laptop con línea encriptada, recibiendo actualizaciones de Esperanza cada 15 minutos. Era el tipo de posición que en su carrera siempre había sido la más difícil. La del arquitecto que suelta el control en el momento de la ejecución y confía en que lo construido es sólido. Esperanza coordinaba desde una unidad móvil a 3 kilómetros del primer objetivo. La Guardia Nacional, una unidad limpia seleccionada con cuidado fuera de la cadena de mando contaminada. Actuaba sobre 4 puntos simultáneos con información que en todos los registros oficiales provenía de Inteligencia Federal Independiente. Nadie en esa unidad sabía que el origen real estaba en un apartamento de Morelia y en 47 páginas compiladas por un hombre con lentes gruesos y un termo de café. El primer objetivo fue el depósito norte en un rancho abandonado entre Apatzingán y Aguililla. El acceso fue limpio, sin resistencia significativa. 2 personas detenidas, armamento asegurado. El segundo objetivo fue más complicado. El depósito sur estaba en una bodega dentro de un fraccionamiento con acceso controlado. La entrada requirió una distracción coordinada que Esperanza manejó con un contacto local de confianza. Hubo un retraso de 22 minutos que a Gabriel le parecieron considerablemente más largos. Luego llegó la confirmación, asegurado. A las 3:45, el Cuervo fue localizado en una casa de seguridad en Uruapan. Estaba dormido. No puso resistencia armada. Cuando lo sacaron al patio con las manos atadas, todavía tenía la expresión confundida de quien no entiende cómo llegó al lugar donde está. Pensó Gabriel cuando recibió el reporte. La expresión natural de alguien que creyó durante meses que era el depredador y descubrió demasiado tarde que era la pieza. 7 miembros de la célula fueron detenidos en total. A las 4:10, Esperanza envió un solo mensaje, limpio. Gabriel se recargó en la silla, exhaló despacio. No era alivio exactamente, era algo más tranquilo que eso. Era el reconocimiento silencioso de que lo que había sido construido con paciencia había sostenido su propio peso. Faltaba una pieza. ¿El 20? Desde el inicio, Gabriel había tomado la decisión de no incluirlo en los objetivos de la operación. Era una decisión que Esperanza había cuestionado en 2 ocasiones y que él había sostenido con argumentos que ella eventualmente aceptó. Aunque no sin reservas. La lógica era esta. La captura del 20 en ese momento, sin preparación suficiente para absorber la respuesta, generaría una reacción desordenada de la estructura regional del cartel. Operadores sin cadena de mando clara, actuando con el instinto reactivo del que se siente acorralado. Eso ponía en riesgo a personas que ya habían soportado demasiado, vecinos, jornaleros, familias en los 12 municipios del corredor. Pero había otra razón más difícil de articular en términos operacionales. Gabriel conocía a hombres como el 20. Sabía que su fuga, si se le dejaba un canal visible, podía ser más útil que su captura. Un operador regional que abandona su territorio por presión envía una señal a la estructura. Este corredor es caro.
Esta zona tiene un costo que no compensa. Ese cálculo sembrado en la inteligencia del cartel valía más que una detención que otro operador reemplazaría en semanas. Javier había dejado abierto deliberadamente un canal de comunicación que el 20 usaba para coordinar movimientos de salida. Esa noche, a las 4:30, ese canal registró actividad. El 20 se movía hacia el norte, solo, sin escolta visible. Gabriel recibió la confirmación y no hizo nada. Eso también era una decisión. Y como todas las buenas decisiones, su valor no se mediría esa noche, sino en los meses siguientes. Afuera, Morelia dormía bajo un cielo despejado de madrugada. Las estrellas sobre la sierra brillaban con esa intensidad fría que solo aparece cuando el aire está completamente quieto. Las noticias del amanecer cubrieron la operación con el lenguaje estándar de los comunicados institucionales. Exitosa intervención de la Guardia Nacional, desarticulación de célula regional, aseguramiento de armamento y detención de operadores. Ningún nombre civil. Ninguna referencia a inteligencia externa. La narrativa oficial era exactamente lo que Gabriel había diseñado que fuera. Una victoria de las instituciones sin aristas que jalar. Él vio las noticias sentado en la cocina del apartamento con el café que había preparado antes del amanecer. No sintió euforia, tampoco orgullo. Exactamente. Sintió algo más parecido a la satisfacción específica de quien termina una tarea que valía la pena y sabe que la hizo bien. Rodrigo llamó a las 7 de la mañana. Vi las noticias, dijo. Sí, fue limpio. Fue limpio. Una pausa breve cargada. ¿Y ahora? Ahora, dijo Gabriel, me tomo el café. Rodrigo soltó una risa corta, más de alivio que de humor. Y Gabriel la escuchó con algo que le apretó el pecho de una manera que no era desagradable. El problema más urgente que quedaba era Valentina. Su colaboración no había sido expuesta en ningún registro oficial, pero su permanencia en la región era insostenible. La estructura del cartel, aunque golpeada, no estaba destruida y los sistemas de inteligencia interna de esas organizaciones, Gabriel lo sabía bien. Tendían a hacer preguntas incómodas después de los fracasos. ¿Quién sabía qué? ¿Quién estuvo cerca de qué? Esperanza había iniciado los trámites de reubicación desde antes de la operación con la previsión que la caracterizaba. Pero los trámites tenían tiempos y los tiempos en estos procesos dependían de voluntades institucionales que no siempre respondían con la urgencia que el terreno exigía. Gabriel tomó una decisión que no consultó con nadie. Usó una reserva financiera que había guardado durante años. El dinero que tenía destinado a restaurar la casa de su padre. A reparar el techo de adobe, a renovar las cercas del sector norte. A construir el cuarto adicional que quería tener listo antes de que naciera el nieto. Lo usó para completar los costos de reubicación de Valentina, documentación regularizada, traslado. Depósito de renta en otro estado y 6 meses de margen mientras encontraba trabajo estable. No era una cantidad que lo dejara en ruinas, pero sí era suficiente para que el sueño de restaurar el terreno tuviera que esperar indefinidamente. Cuando Esperanza se enteró, no dijo nada al principio. Luego dijo, no tenías que hacer eso. Lo sé, respondió Gabriel. Hay fondos institucionales para estas situaciones. Los fondos institucionales tienen formularios y tiempos de aprobación. Valentina tiene una hija de 9 años. Esperanza no respondió. Era una de esas respuestas que no necesitan palabras porque la persona que las recibe ya sabe que no tiene argumento. Valentina se fue un miércoles por la mañana. Antes de partir, le envió a Esperanza un mensaje que ésta leyó a Gabriel esa misma tarde. Dígame al agrónomo que Camila va a saber que hay gente buena en el mundo. Eso lo voy a guardar. Gabriel escuchó el mensaje con los ojos fijos en la ventana. Afuera, un palomo caminaba sobre el pretil con esa gravedad ridícula y admirable de los pájaros que no saben que son pequeños. ¿Cómo sabe que me llaman el agrónomo?, preguntó. Esperanza sonrió apenas. Lo deduce, es contadora, lee los números. Gabriel asintió, tomó el último sorbo de su café y por primera vez en semanas no pensó en el siguiente movimiento. Solo pensó en volver a casa. Volvió un martes. No había anunciado la fecha a nadie, ni a Rodrigo, ni a Esperanza, ni al vecino que cuidaba el ganado en su ausencia.
Salió de Morelia al amanecer en la misma camioneta gris que lo había recogido semanas atrás. Esta vez él al volante tomó la carretera secundaria hacia la sierra y manejó los 3 kilómetros finales de terracería con las ventanas abiertas, dejando que el frío de la mañana y el olor a tierra húmeda y eucalipto entraran sin filtro. Detuvo la camioneta frente a la entrada. Bajó, se quedó de pie un momento mirando la propiedad en silencio. La casa estaba intacta, las cercas en su lugar, el huerto algo descuidado pero vivo. El arroyo sonaba en el fondo con su rumor constante de agua sobre piedra. Los aguacates en el sector norte brillaban con ese verde oscuro que tienen en marzo, cuando la humedad del invierno todavía está en la tierra. No había rastro de los hombres que habían estado ahí, solo la puerta que alguien había cerrado con el pestillo desde afuera, el vecino probablemente. Y que Gabriel abrió con su llave sin dificultad. Entró a la cocina. Todo estaba como lo había dejado, excepto por una capa fina de polvo sobre la mesa y el balcón vacío donde había puesto la taza de café el día que se fue. La taza ya no estaba. El viento o alguien se la había llevado. Limpió la mesa, preparó café, se sentó frente a la ventana. Afuera, el camino de terracería estaba quieto y vacío como casi siempre. Un zopilote volaba en círculos amplios sobre el monte bajo del sector oeste, completamente ajeno a todo. El sol empezaba a quemar la niebla de las laderas con esa paciencia lenta y segura del amanecer en la sierra. Gabriel tomó su café sin prisa. Esa tarde fue al pasillo del fondo y descolgó el mapa de la pared. Lo extendió sobre la mesa de la cocina con cuidado, sujetando las esquinas con objetos pequeños para que no se enrollara. Lo miró durante un rato largo, los alfileres de colores, las marcas en lápiz, los nombres de rutas y referencias que solo él sabía leer. 47 años de trabajo condensados en papel. Sacó 3 alfileres nuevos, los insertó con precisión, uno en la ubicación del depósito norte, otro en el sur y el tercero en Uruapan, donde habían capturado al cuervo. 3 puntos que cerraban un capítulo. Luego retiró todos los alfileres uno por uno, con la misma paciencia con que los había puesto a lo largo de los años. Los guardó en una cajita de metal pequeña. Dobló el mapa siguiendo los pliegues originales con cuidado de no romper el papel envejecido. Lo colocó en la caja de metal grande junto al escapulario y la fotografía de Graciela con los niños. Cerró la caja con el candado. No era rendición, no era olvido. Era algo más parecido a lo que ocurre cuando un instrumento que sirvió bien durante mucho tiempo merece descanso. El mapa había cumplido su función y él quizás también podía permitirse cumplir otra. Esa noche llamó a Rodrigo para decirle que había vuelto. Su hijo respondió con el alivio genuino de quien llevaba semanas conteniéndolo. ¿Cómo está la casa? Bien. Hay una gotera en el techo del cuarto del fondo que voy a reparar esta semana. Rodrigo se rió. Una risa completa, desinhibida, de las que limpian algo por dentro. Papá, ¿qué? Gracias. Gabriel no respondió de inmediato. La palabra gracias, dicha así, sin más contexto, contenía demasiadas cosas al mismo tiempo. La tierra, el silencio de décadas, las verdades dichas tarde, la promesa hecha en un cuarto de Morelia que todavía estaba pendiente de cumplirse. Cuida a Fernanda, dijo al fin. Siempre. Antes de dormir, Gabriel salió al corredor trasero. El cielo sobre la sierra estaba completamente despejado y lleno de estrellas, de esas que solo se ven a esa altitud y a esa hora, cuando no hay luz artificial que compita con ellas. Respiró el aire frío que olía a pino y a tierra mojada. Escuchó el arroyo, el viento en los eucaliptos, el canto lejano de algún animal en el monte. Todo seguía en su lugar y él también. Rodrigo llegó un sábado de abril, 2 semanas después. Trajo a Fernanda. Era la primera vez que ella visitaba la propiedad. La primera vez que ponía los pies en esa tierra que había estado en el centro de todo, sin que ella conociera todos los detalles. Bajó de la camioneta con una falda verde y una expresión de alguien que mira un lugar y entiende, sin que nadie le explique por qué ese lugar importa. Gabriel los esperaba en el corredor. Había preparado café y también comida, frijoles, arroz, carne asada que encendió desde temprano en el fogón de leña del patio trasero. Algo que no hacía desde hacía meses.
Pequeños actos de recibimiento que no requerían palabras, pero que los decían todos. Se saludaron con un abrazo que duró más de lo habitual. Fernanda era una mujer de mirada directa y voz tranquila que le extendió la mano a Gabriel con una seguridad que él respetó de inmediato. No era la primera vez que se veían, pero sí la primera vez que se veían aquí en terreno real. Fuera de la urgencia y el peligro que habían marcado el encuentro anterior. Gracias por cuidarlos, le dijo ella sin rodeos. Gabriel asintió. No supo qué decir que no fuera menos que eso, así que no dijo nada, que a veces es la respuesta más honesta. Pasaron el día juntos de una manera que Gabriel no sabía que necesitaba hasta que la tuvo. Caminaron las 40 hectáreas con Rodrigo haciendo preguntas sobre el aguacate y el huerto, que 2 años atrás no habría sabido formular. Preguntas de alguien que empieza a ver la tierra como algo suyo, no solo como algo del padre. Fernanda recogió un chile del huerto con el cuidado de quien sostiene algo frágil. El arroyo corría con más agua de lo normal por las lluvias recientes y brillaba bajo el sol de la tarde con una claridad que parecía calculada para ese momento específico. Al atardecer, sentados en el corredor con el café y el cielo naranja sobre la sierra, Rodrigo dijo algo que Gabriel no esperaba. Quiero traer al niño aquí. Cuando nazca, que conozca esto desde chico. Gabriel miró el horizonte. Pensó en su propio padre, mostrándole esa misma ladera cuando era niño. La mano grande de Cipriano señalando los cerros con un orgullo sencillo que no necesitaba elocuencia. Pensó en que esas cosas se transmiten no con discursos, sino con presencia, con tiempo compartido en el mismo pedazo de tierra. Va a conocerla, dijo. Esa noche después de que Rodrigo y Fernanda se durmieron en el cuarto que él había preparado. Gabriel se sentó solo en la cocina con el último café del día. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de las semanas anteriores, más lleno de alguna manera. Como si la presencia de otras personas hubiera dejado algo en el aire que permanecía incluso cuando dormían. Pensó en el 20 que, según los reportes de Javier, había sido sancionado internamente y desplazado a una región diferente. Pensó en la célula del Cuervo, que tardaría al menos 18 meses en reorganizarse. Pensó en los 3 policías transferidos y en las autoridades locales que ahora operaban sin la contaminación que los había paralizado. Pensó en Valentina, en algún lugar nuevo, empezando de cero con Camila. Pensó en todo lo que había ocurrido y en todo lo que nadie sabría que ocurrió y entendió una vez más algo que su carrera le había enseñado. Pero que solo la vejez le permitía aceptar completamente, que el poder verdadero no se anuncia. Que las victorias más importantes son las que no tienen nombre público. Que servir en su forma más limpia significa que el resultado importa más que el reconocimiento. La caja de metal estaba sobre el escritorio del cuarto del fondo, cerrada con su candado. El mapa descansaba dentro, el escapulario también, y la fotografía de Graciela con los niños. Rodrigo con 5 años, Ramón con 2. Miraba hacia arriba en la oscuridad del cuarto silencioso. Gabriel terminó su café, lavó la taza, la puso en su lugar sobre el balcón de la cocina, donde la mañana la encontraría vacía y limpia. Lista para ser usada de nuevo. Apagó la luz. Caminó al corredor trasero un momento como cada noche. Respiró el aire frío que olía a pino y a tierra. Escuchó el arroyo. Luego entró, puso las botas en su lugar junto a la cama y durmió profundo y completo, como duerme quien ha cumplido su parte. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo.